Yo no tenía ni idea de lo que trataba el judo y al final, pues poco a poco me fui enamorando. El aceptar que tienes una discapacidad, por más mínima que sea, creo que no todo el mundo les gusta. Pues prácticamente yo ya tenía 10 años, ¿no? Deporte convencional. Jamás en la vida pensé que me iba a tocar ir a unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Centroamericanos. Entonces fue como, a ver, pues ya estás aquí, ¿no? Aprovecha la oportunidad. Yo creo que todos los juegos fueron completamente diferentes, ¿no? Para mí haber llegado a Beijing con 21 años, como wow, la villa, el conocer más temas de discapacidad, ¿no? Sabemos que la discapacidad ahí existe y ahí está, pero no lo tenemos tan consciente. Entonces tú llegar a unos Juegos Paralímpicos, ahí tienes prácticamente todas las discapacidades, ¿no? Entonces la discapacidad está en la mente y en todos los límites que nos ponemos. O sea, de pronto sí hubo varias competencias que decía, chin, ¿no? Volví a perder, pero yo siento que es como parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? No entendemos que todo es parte del proceso. Creo que las lesiones en los atletas pues, es el reto de todos los días, ¿no? Por más que te cuides, siempre van a pasar. Tratando de disfrutar al máximo porque al final, pues tú no sabes cuándo van a ser tus últimos Juegos Paralímpicos. Para mí haber estado en esos 4 juegos que ahora pues lo resumes tú con 16 años, yo creo que ha sido de las experiencias deportivas más padres de mi vida, donde yo no me arrepiento de haber parado o pausado mi vida personal por estar en estos juegos, y si me volvieran a preguntar yo lo volvería a hacer completamente. Éxitos que inspiran, fracasos que enseñan, lesiones que desafían. Esto es Detrás del Oro, porque alcanzarlo tiene un precio muy alto. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito Detrás del Oro. Soy Selma Sánchez y les doy la bienvenida a este podcast en el que encontrarán entrevistas, anécdotas y aprendizajes de los mejores deportistas de México. Hoy les presento a una judoka que ha impactado en el deporte paralímpico mexicano. Asistió a 4 Juegos Paralímpicos: Beijing, Londres, Tokio y Río, y ganando 3 medallas, una de bronce, una de plata y una de oro, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en ganar un torneo olímpico o paralímpico de judo. Ella es Lenia Rubalcaba. Bienvenida, Lenia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Por fin ya se nos hace estar en este podcast y gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan. Nosotros encantados de escuchar todos tus aprendizajes y compartirnos y empaparnos un poquito de toda tu filosofía que has ido pues adquiriendo a lo largo de tan exitosa trayectoria, Lenia. Por favor, comienza platicándonos cómo es que empiezas en este deporte del judo. Pues fue algo muy circunstancial. Mi hermano Gerardo llega diciéndome que si quería ir a Mérida, Yucatán gratis. Le dije que sí, que qué había que hacer. Y pues bueno, fue ir a entrenar con mi profesor, mi primer entrenador, mi primer sensei, Agustín Cruz. El gancho fue el viaje a Mérida por ahí del año 98, donde fui, me gustó mucho. Yo no tenía ni idea de lo que trataba el judo y al final pues fue muy padre, ¿no? Encontrarme primero en un ambiente donde ya tenía amigos, donde ya tenía un propósito en mis tardes y pues poco a poco me fui enamorando. Sí, me imagino, es esos pequeños, te vas empapando, ¿no? De este deporte y empieza siendo a lo mejor un hobby, esa curiosidad de conocerlo y poco a poco te vas metiendo más y más y más y más. Lenia, ¿cómo impactó justamente esta filosofía que es el judo, que tiene una forma muy particular, pues de regirse? ¿Cómo ha impactado esta filosofía del judo en tu vida diaria? Pues yo creo que el hecho de pues aprender el trabajo de equipo, ¿no? Les digo, somos un arte marcial individual, pero necesitamos de nuestro equipo para poder pues desarrollarnos. El hecho de que pues lo vas tomando como filosofía de vida, independientemente de la competencia. A mí me gusta les digo, Jigoro Kano, que es el fundador del judo, hizo como los 10 mandamientos. Y para mí el que más me gusta es ayuda mutua, bienestar común, ¿no? Donde creo que si trabajamos en equipo podemos crecer y podemos mejorar, ¿no? Entonces, para mí esa es la filosofía de vida donde a mí me gustaría que todos lo hiciéramos y yo creo que tendríamos no solo
deportistas, ¿no? Sino un país mejor en todos los aspectos. Claro, es ese papel fundamental que puede empezar a tener el deporte, en impactar y en cambiar un poco a poco esas creencias de que podemos solos y de que es un viaje, pues, solitario, ¿no? Al final, inclusive podemos ver justamente ese ejemplo en los deportes que podría parecer que son individuales y que solamente dependen de ti, pero que al final justamente se refleja eso, que estamos rodeados de un equipo, de gente, de una comunidad que al final tenemos que hacer esa mancuerna para poder lograr los objetivos que queremos. Así es, definitivamente. Oye, Elenia, y platícanos, empiezas en el judo de manera convencional. ¿Qué es lo que te motiva a hacer ese cambio al judo adaptado y cuáles fueron esos desafíos que viviste en esa transición? Pues yo creo que fue como el hecho de no fue un cambio fácil, ¿no? Justamente se lo digo a muchas personas, el aceptar que tienes una discapacidad, por más mínima que sea, creo que no todo mundo les gusta, pero oficialmente para mí fue como, pues bueno, y si probamos y si vemos qué pasa, pues prácticamente yo ya tenía haciendo 10 años, ¿no? Deporte convencional, ya me había tocado salir a centroamericanos, ya me había tocado salir a representar al país y de pronto dije, bueno, ¿y qué pasa, no? Si probamos y al final me arriesgo y pues las cosas, ahora como dicen, lo demás es historia, ¿no? Todo se fue dando por sí solo. ¿Hubo algún momento en el que notaras un cambio en tu carrera deportiva en donde dijeras, híjole, esto creo que ya se está poniendo un poco más serio? Yo creo que cuando me toca ir a mi primera competencia, fue en deporte convencional, y ya a raíz de eso, como que fue, les digo que fue una bola de nieve en positivo, donde cada vez me enamoraba más de la disciplina, del entrenamiento y de la competencia, ¿no? Entonces, cuando ya de plano dije, ah, caray, ahora sí ya va en serio, fue yo creo que en diciembre del 2007, cuando veo que estoy clasificada a los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, fue cuando dije, ah, no, pues sí está padre. Y justo empezamos a trabajar ya con temas, eh, llega a mi vida mi entrenador Hilario Ávila, él fue justo también como que la parte ya donde vimos un tema bien profesional, donde vimos un tema de planificación, de campamentos, de vamos a ir a España, luego vamos a Estados Unidos, luego vamos a Japón. Entonces yo creo que ahí ese año entre diciembre del 2007 y enero del 2008 fue cuando dije, wow, o sea, a esto se refiere, ¿no? A pesar de que yo estaba haciendo alto rendimiento, creo que ahora es como el momento de la responsabilidad y de entrenar, porque ya no vamos a ir a un evento aquí en Centroamérica, ¿no? Sino ya vamos a ir a un evento, pues literal, del otro lado del mundo, que era Beijing, y empecé a ver cómo se trabajaba ya un proceso para Juegos Paralímpicos. ¿Cuál crees que fue ese cambio que tuviste que hacer para poder dar ese salto de sí competir a un alto rendimiento, como tú dices, a nivel internacional, pero ya convertirte en una atleta, pues a nivel ya mundial, paralímpica, que no solamente fuiste en esa ocasión, sino que después lograste repetir ese logro, entonces pues no es algo fácil de lograr. ¿Qué crees que fue ese cambio, a lo mejor en un hábito, en la mentalidad que te permitió llegar a eso? Yo creo que fue la mentalidad, ¿no? De decir, a ver, o sea, jamás en la vida pensé que me iba a tocar ir a unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Centroamericanos. Entonces fue como, a ver, pues ya estás aquí, ¿no? Es importante, aprovecha la oportunidad. O sea, creo que ya fue más un tema mental, porque al final pues me gustaba, ¿no? Y yo sí quería hacer la disciplina, pero ya fue como de, ah, caray, pues ahora hay que entrenar, hay que cuidarte más. Esa fue, yo creo que lo principal. Mm. Cuídate más, cuídate las lesiones, cuida la alimentación, o sea, ese fue el principal cambio. Cuando justamente empiezas a llegar a ese nivel, pues, tienes que empezar a entrenar más, como tú dices, los descansos, la alimentación, ya conlleva un poco más de esos cuidados, pero hay veces en que no tenemos siempre esa motivación para ser tan disciplinados y constantes. ¿Cómo manejaste tú toda esa parte de la disciplina y de la motivación? ¿Qué hacías en esos días en que era un poco más difícil mantener ese ritmo? Pues yo creo que lo que me ayudó a mí fue ser consciente de que estaba llegando a un sueño, ¿no? Que de pronto no se tenía en el mapa y de pronto fue como lo que te digo, el sorpresivo, Ujú. sorpresivo verme clasificada, donde oficialmente fue como, pues tengo que hacer todo.
me veo con la capacidad de conseguir la medalla, entonces simple y sencillamente siempre se los digo, ¿no? O sea, el atleta es como la vida general, en general. Ujú. Hay veces que no quieres ir a trabajar, hay veces que te sientes mal, y en el deporte pues no puedes, ¿no? Simple y sencillamente es como te paras y le damos, ¿no? Entonces creo que ese fue lo más importante, decir, bueno, ya estás aquí, realmente te gusta, sí quieres hacerlo, entonces pues ahora sí que ve a hacer lo que te corresponde. ¿Cómo viviste esa primera experiencia de esos Juegos Paralímpicos? ¿Consideras que fue muy diferente a la segunda, a la tercera o la cuarta? ¿Cuál crees que fue ese primer diferenciador? Yo creo que todos los juegos fueron completamente diferentes, ¿no? Para mí haber llegado a Beijing con 21 años y de pronto fue como, wow, la villa, el convivir con otros países, también el conocer más temas de discapacidad, ¿no? O sea, también fue un tema que creo que no tenemos tan Ujú. consciente, ¿no? Sabemos que la discapacidad ahí existe y ahí está, pero no lo tenemos tan consciente. Entonces, tú llegar a unos Juegos Paralímpicos es como, ahí tienes prácticamente todas las discapacidades, ¿no? Entonces fue también un shock donde decir, a ver, Lenia, estás bien, estás entera, estás completa, qué chido que estás aquí, porque hay gente que pues tiene otro tipo de situaciones más complicadas que tú y también está aquí, también está compitiendo y también se motiva. Entonces fue una experiencia muy padre, unos juegos que disfruté muchísimo, donde definitivamente para mí Beijing fue un aprendizaje de vida en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de por fin, como dicen, ¿no? Las mieles de estar en un escenario como ese, también el tema de ver todas las discapacidades que existen y de saber que este movimiento pues cada año crece, para mí ha sido muy padre, pero sí, para mí Beijing cambió mucho, mucho mi manera de pensar. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes justo con algún atleta en particular o de algún caso con el que hayas pues convivido que te haya impactado de manera importante? Fíjate bueno, oficialmente todo el mundo piensa que tú llegas y convives con todos los atletas y la verdad es que no te da tiempo, ni siquiera tienes posibilidades de conocer a la gente de tu delegación, ¿no? Y me tocó conocer a Nelly Miranda para natación. Ella también eran sus primeros Juegos Paralímpicos y nos platicó su historia de vida, de cómo ella, ser una persona convencional, una persona común y corriente, un accidente le cambia la vida por completo, un accidente muy fuerte que tiene y eso hace que ella termine en deporte adaptado, ¿no? Entonces, fue como wow, ¿no? O sea, qué chido que independientemente de las circunstancias, de que era una persona que se movía, que ahora ya no lo puede hacer hasta cierto grado, decidió, como dicen, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos y ponerse a entrenar y ahora ser una multimedallista paralímpica, donde actualmente todavía está entrenando, donde es una persona que estudió, donde es una persona que tú la ves y siempre tiene muy buena actitud, independientemente de las circunstancias, independientemente de que se tiene que cuidar muchísimo. Para mí, el tema con respecto a ella, independientemente del tema de la movilidad, es que ella perdió la sensibilidad, ¿no? Entonces decía, es que oficialmente yo no me doy cuenta si tengo frío o calor, si está frío o caliente, Okey. entonces pues, me tienen que andar cuidando, ¿no? Entonces, si alguien tiene frío, me tiene que poner suéter, y si alguien tiene calor, me lo tiene que quitar, ¿no? Entonces, para mí ese fue como algo que pues, el movimiento paralímpico en general marcó mi vida, donde te das cuenta que, les digo, sí se escucha comercial, ¿no? Pero sí te das cuenta que la discapacidad está en la mente y en todos los límites que nos ponemos. Sí, es justamente eso, que es la magia de los Juegos Paralímpicos, que te abre ese panorama y te hace darte cuenta que realmente, como tú dices, que los límites están en lo que nosotros creemos que podemos hacer o que no podemos hacer. Y justo ese es un escenario en el que está lleno de ejemplos de vida, de resiliencia, en donde justamente nos demuestran que todo lo que tú desees, o sea, tú decides hasta dónde puedes llegar. Entonces, pues bueno, es un gran ejemplo de vida. Entonces me imagino que esa experiencia pues fue increíble precisamente por ser ese primer escenario en el que te viste rodeada de todos esos casos. Sí, sí, y la verdad es que es como conocer el movimiento, no, o sea, te digo que creo que no tenemos muy presente, ¿no? El Ujú. tema de la discapacidad, donde me tocó conocer en ese tiempo
no me, o sea, no me, creo que a él lo conocí desde Juegos para Panamericanos que fueron en Brasil, donde era un chico convencional que también tiene un accidente. Entonces, o sea, hay muchas historias de vida muy cañonas donde justamente te das cuenta que el atleta paralímpico y las personas con discapacidad se vive una resiliencia constante, ¿no? Donde pues prácticamente para mí es muy triste darte cuenta que las personas con discapacidad tienen que demostrar que tienen las ganas de hacer, que pueden hacerlo y que todavía hay un trato diferenciado al respecto de ellas. Entonces, para mí entrar al movimiento paralímpico fue un shock en todos los aspectos, ¿no? En un shock en decir, pues me queda claro que yo no tengo nada en comparación a estas personas y al mismo tiempo darme cuenta también de las necesidades, de la falta de empatía social, la falta de empatía incluso hasta gubernamental, ¿no? Que yo creo que es la más difícil, pero ha sido un proceso muy padre, ¿no? Me ha tocado también ver, por otro lado, la evolución del deporte adaptado, me ha tocado ver la evolución de mis compañeros y de que llegan nuevas generaciones de atletas y de donde a mí me gustaría que toda la gente del mundo sepa que hay deporte adaptado y que hay una manera de estar participando constantemente y de que hay una vida después de la discapacidad. Eso que dices es increíble porque creo que justamente le hace falta que más gente conozca precisamente esa gran ventaja que es el deporte adaptado, que te da esa segunda oportunidad de reencontrarte, de encontrar ese propósito y de seguir descubriendo esos límites que no existen y que nada más están en la mente. Entonces, creo que es una gran herramienta para que más gente, tanto que sea de manera convencional, que podamos apoyar y que busquemos la forma de hacer más inclusivo todo el deporte, como también de la gente que está viviendo alguna situación complicada y que pueda usar eso para poder superar ese problema y poder sentirse mucho mejor con la situación en la que se encuentre. Así es, así es. Oye, Elenia, ¿y tú que viviste esas dos partes, tanto del deporte convencional como del deporte adaptado, consideras que fue una ventaja o una desventaja para ti en cuanto al tema deportivo? Pues yo creo que a mí me ayudó mucho justo mi proceso que tuve en deporte convencional, incluso ahorita es como, oigan, todo atleta que pueda competir con convencionales se los recomiendo 100%. Creo que, ¿por qué? Por dos cosas, ¿no? El tema de la inclusión y de la integración, pero también el tema técnico hay una diferencia. Entonces, creo que si hay manera de estar haciendo competencias con convencionales, pues es aprovecharlo y ayudar también al desarrollo personal del atleta. Perfecto, para que precisamente supongo que se vayan rompiendo esos límites, ¿no? Y que Así es. podamos ir incluyendo más. Sí, 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 o sea, creo que justamente hace falta normalizar la discapacidad, ¿no? Normalizar que todos somos diferentes, normalizar, ¿no? Bien, una vez me tocó escuchar una conversación que hablaba Juan Ignacio Reyes, multimedallista paralímpico en natación, donde él habla acerca de que al final la discapacidad es la falta de capacidad de realizar una actividad. Y en este caso es que dices que todo el mundo la tenemos, ¿no? Hay gente que no tiene la capacidad de realizar unas buenas matemáticas, o un buen español, o unas buenas ciencias sociales, y digo, justo Claro. creo que es lo que hace falta, que tengamos que ver ese tema de entender, ¿no? Que no todos tenemos las mismas capacidades, no solo físicas, sino mentales, sino sociales, y que es importante aprender a respetar. Sí, es que eso es clave cuando precisamente empezamos a cambiar ese chip y entender que, como tú dices, esas diferencias simplemente radica en cuál es esa actividad que uno puede o no puede, pero al final, como tú dices, todos somos diferentes y todos tenemos habilidades distintas, entonces la única diferencia es en qué las podemos hacer y pues empezar a romper esos paradigmas, ¿no? De que al final la gente que tenga alguna discapacidad no es porque pueda hacerlo menos, simplemente es porque tiene unas circunstancias diferentes, pero sigue siendo igual de complicado, igual de laborioso el deporte, entonces también es todo un reto empezar a ver esas partes y es cuando te das cuenta que realmente pues tiene muchísimo valor. Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Oye, Elenia, en cuanto a la parte mental, la preparación que tienes tú antes de una competencia, al final, pues antes de cualquier competencia importante como los Juegos Paralímpicos Internacionales, pues siempre están presentes estos nervios del resultado, de qué hacer. ¿Cómo te preparas tú antes de entrar a alguna competencia?
Pues fue una evolución, ¿no? O sea, fue un proceso de mucho autoconocimiento, aprendizaje, el buscar también las herramientas, que pues yo cuando fui a Beijing había un psicólogo, pero realmente o sea, yo hasta el 2016 fue cuando encontré como a la psicóloga que me ayudó a llevar todo ese proceso. Entonces, pues yo creo que lo que a mí me ayudó en temas psicológicos es el tema del autoconocimiento y de entender que hay situaciones externas ajenas que no podemos controlar, ¿no? Entonces, Ujú. al final, justamente, pues se trató y se empezó a cubrir, ¿no? Todo este tipo de situaciones, hacer un estudio más de lleno a las atletas. Ahorita, afortunadamente, la tecnología ha avanzado muchísimo, donde pues ya podemos tener información, videos, etcétera, etcétera. Entonces, lo cual siento que está padre. Es un reto, ¿no? Para todos. El sentirnos observados es un reto, donde, pues bueno, oficialmente busqué la manera de ir acortando cada vez todo ese tipo de situaciones. Se logra, pero pues sabemos que el deporte así es, ¿no? A veces se gana, a veces se pierda. Y también hay que estar preparados para ese tipo de circunstancias. Entonces, para mí, la base de este problema, perdón, la base de esto es el trabajar todas las circunstancias con un buen psicólogo deportivo. Sí, claro, es que a veces es muy complicado justo esa parte de que por más que entrenemos, por más que nos esforcemos, hay una cierta parte que no controlamos porque puede depender del día que, no sé, despertaste y no amaneciste en tu día, del referee, del contrincante, del entorno. Entonces hay muchas cosas que pueden influir y que al final podemos hacerlo todo perfecto y puede simplemente no darse las circunstancias. Entonces es complicado a veces poder manejar esa frustración. ¿Cómo manejabas tú precisamente después de a lo mejor recibir algún resultado que no esperabas y poder hacer ese cambio de chip para poder a lo mejor seguir compitiendo incluso al otro día o en una competencia cercana? Pues yo creo que era como analizar el aprendizaje, el analizar el error. No es fácil, ¿no? Reconocer cuando nos equivocamos, pero al final, pues conforme pasaron los años y fui entendiendo los procesos y me fui conociendo, dije, pues hay que entender y hay que intentarlo y al final se logra, donde ya la última parte de mis competencias creo que ya se cometieron menos errores. Al final también hay que entender lo personal y lo externo, como te lo decía, ¿no? El Ujú. tema pues del jueceo, que sabemos que en el deporte, en los deportes de apreciación es muy complicado, pero yo creo que fue un tema de autoconocimiento y entender que no todo depende de nosotros. Sí, es esa parte de también, ¿no? Dejar ir ese resultado y empezar a enfocarnos también en el proceso, en tú dar lo máximo que puedes, tanto en el entrenamiento como en la competencia, para poder pues asimilar un poquito mejor ese mal resultado. Así es, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Ahora sí que los procesos de aprendizaje y pues de subidas y bajadas que existen en el deporte. Sí, es que el deporte está lleno de esas subidas y bajadas. Hay momentos en donde estamos y todo nos sale bien, todo nos sale increíble, y hay rachas que de plano dices, híjole, o sea, entrené, estoy haciendo todo y no se me da. ¿Te llegó a pasar alguna vez ese escenario en donde te trae una cosa tras otra y simplemente no sales? Sí, yo siento que justamente, o sea, de pronto sí hubo varias competencias que decía: "Chin, no, volví a perder, estoy haciéndolo bien, no lo estoy haciendo bien, ¿qué está pasando?". Pero yo siento que es como parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Donde, no entendemos que todo es parte del proceso. Al final, pues digo, afortunadamente me quedo en el deporte, no tiré la toalla, pero claro que te pasa, ¿no? O sea, hay veces que dices, pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué dejé a mi familia cuando oficialmente, pues, no me está yendo bien? Pero al final entiendes que solo es como un ratito y que puedes seguir entrenando y, pues, a levantarse. Sí, ¿no? Luego, justo después de estas rachitas en donde te preguntas si vale la pena seguir, por qué lo estás haciendo, es cuando regresas a veces más motivado porque Sí. ya tuviste esa oportunidad de renunciar o de dejarlo, pero conscientemente vuelves a elegir intentarlo de nuevo y volver a regresar con todo. Entonces, luego es ese momento donde regresas incluso con más motivación que antes. Sí, sí, sí. Sí, justo a todo mundo les digo, ¿no? O sea, mi peor competencia para mí en la vida es Londres, ¿no? Justo regreso sin ganas de querer saber del deporte, sin ganas, nada. Yo oficialmente no quería nada, pero afortunadamente creo que pasado el tiempo, pasaron los meses, donde dije, a ver, no, o sea, pues sí te fue mal,
pero aún hay línea para rato, aún podemos competir, me siento fuerte. Entonces, a veces que, pues como dicen, ¿no? Hay que parar un poquito para tomar ánimos y seguir adelante. Claro, también es aprender a equilibrar esa balanza, ¿no? De no solamente dedicarte al deporte, que a veces es lo que terminas aprendiendo de esas malas rachas o incluso a veces de las lesiones, ¿no? De que también es igual de importante tomarte ese descanso mental y físico del deporte, porque a veces es cuando más nos enfrascamos en querer los resultados y cuando nos tomamos ese break es cuando por fin como que ya nos liberamos de esa presión y volvemos con más energía. Así es, ¿no? Como dicen, pues aprender de los errores. Sí, sí, es que es complicado esos aprendizajes constantes, ¿no? Todo el tiempo estás aprendiendo algo nuevo y mejorando. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que les digo, a veces nos ven a los deportistas, pero esto aplica para el día a día. Hay veces que no salen las cosas y pues hay que darle y hay que seguir adelante. Sí, es esa capacidad, ¿no? De analizar, como tú dices, analizar qué pasó, corregirlo, pero también dejarlo ir, no seguirte enfrascando en regresar a ese momento, porque si no también es ese castigo que te sigues frenando y no puedes seguir avanzando. Así es. Oye, Elenia, y en cuanto a las lesiones, ¿te llegó a pasar alguna lesión importante que tuviera algún efecto en tu carrera deportiva donde tuvieras que tomarte alguna pausa? Sí, fíjate que me lesioné por ahí del 2005, y ya esa lesión se convirtió en una cirugía por ahí del 2007, donde pues creo que las lesiones en los atletas pues, es el reto de todos los días, ¿no? Por más que te cuides, siempre van a pasar. Justo mi lesión se da a raíz de una competencia en 2005, ya en 2007 termina en cirugía y una recuperación muy cuidada y se tuvo que planificar bastante bien porque yo tenía Juegos para Panamericanos ese año en Brasil y tenía un campeonato del mundo 2 semanas antes. Entonces, afortunadamente conté con el apoyo de un entrenador que al final, pues yo le dije, mire, yo puedo estarme moviendo, pero mi hombro se va a quedar intacto hasta el día que me den de alta. Y afortunadamente, pues la cirugía salió bien, mi recuperación bien, y pues tuve que meterle ahora sí que con todo para poder ir a esas 2 competencias y pues contenta, ¿no? Me fue bien. Ya de ahí en más, pues han sido lesiones como menores, donde pues sí se tiene que parar un poquito, pero al final es parte de la vida, ¿no? El cuerpo siento que pues, o sea, es todo, es el cuerpo, es el hecho de que, pues, sabes que igual hay factores externos, accidentes. Mi lesión fue en una competencia donde la competidora cae arriba de mí, mi hombro, pues, simple y sencillamente se salió, pero al final es siempre tratar de cuidar y tratar de tener calma, pero ser consciente que las lesiones pueden pasar en cualquier punto de la vida. Sí, es que es el tema, ¿no? Luego, y más en los deportes de contacto, en donde pues es parte del día a día ese contacto, ese accidente, ese golpe, mala caída, entonces pues es algo con lo que los deportistas necesitan estar viviendo constantemente y hasta aprendes a vivir también con el dolor, el hielo, la rehabilitación, el descanso, entonces es cuestión de irse adaptando a esas circunstancias. Sí, creo que es hasta cierto punto complicado, ¿no? Ya ahora que estoy retirada, digo, ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo le hacíamos de verdad? Porque al final, pues son cosas normales para nosotros que la gente no lo entiende por obvias razones, pero creo que es esa necesidad, ese deseo, esa garra de estar ahí, hacen que tú tengas que aguantar situaciones, ¿no? Yo ahora les digo también, o sea, hay de situaciones a situaciones, ¿no? Cuando es una situación grave, pues sí hay que esperar. Cuando es una situación que un vendaje te puede resolver temporalmente, pues darle, pero sí es muy cañón el hecho de que eh, pues aprendes a vivir con eso, pero sí les digo, a ver, hay que buscar una balanza porque no nos podemos descuidar. Sí, a veces lo normalizamos tanto, es tan parte del día a día que perdemos a veces ese piso, ¿no? A veces perdemos en dónde está ese equilibrio, en dónde ya tenemos que cuidar de nuestra salud y en qué punto podemos seguir pues avanzando y tratándonos poco a poco, pero sí es complicado, sobre todo cuando eres pues más joven, que te recuperas muy rápido, que la lesioncita pues dices en un ratito se me quita, pero ya conforme vas creciendo pues empiezas a ver también las consecuencias de todos los años que le has cargado la mano al cuerpo y entonces ya es cuando a veces te vuelves más consciente de decir, bueno, no, tal vez tengo que tomar un poquito más de cuidados.
Sí, 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 completamente de acuerdo, ¿no? No es lo mismo. Aparte, también no es lo mismo cuando tienes 18 años a cuando ya tienes 20, a cuando ya tienes 30, ¿no? Cuando tienes 18 en 3 días quedas listo y ya cuando tienes 30, pues ya te avientas unos mesecillos, pero al final, pues yo siento que es un tema de madurez, ¿no? Y también de que tu entrenador te apoye en ese tipo de decisiones, donde pues si no cuentas ahora sí con un grupo multidisciplinario, pues buscarte el apoyo de tu entrenador para que pues, te pueda apoyar y te pueda orientar en esos aspectos. Claro, también es muy importante esa cultura de la prevención, de fortalecimiento, de estirar, porque también no siempre se ha mantenido esa filosofía y entonces afortunadamente ya hoy en día ya se cuida más un poco esa parte, pero también es clave también darles esa preparación a los deportistas desde más chicos para que entonces su cuerpo pueda estar preparado para competir a ese nivel y no de repente pues meterlos a competencias de alto rendimiento sin que su cuerpo esté listo. Así es, y pues trabajarlo en conjunto sobre todo. Sí, claro. Oye, justo Lenia, hablando precisamente de las diferencias a lo largo de los años, competiste en 4 Juegos Paralímpicos, lo cual son pues 16 años prácticamente. ¿Cuáles crees que fueron las diferencias entre, por ejemplo, en los últimos a los primeros en cuanto a tú como deportista, tu madurez de cómo viste el deporte a lo mejor en los primeros y en los últimos? Pues mira, Beijing yo me quería comer toda la villa, no, es como vamos a conocer, vamos aquí, vamos allá. Tuve la oportunidad de realmente hacerlo. Londres fue una experiencia bonita, pero al mismo tiempo triste, ¿no? Por haberme quedado un paso de la medalla, donde definitivamente era, pues, ya me quiero regresar a mi casa, ¿no? Unos juegos donde pues siempre sencillamente fueron muy duros y ya Río pues fueron unos juegos donde sabía que podía lograr el reto, ¿no? Pero están las dos partes, ¿no? La parte de sabes que lo puedes lograr por un lado, pero sabes que tienes toda la presión personal, porque yo creo que para mí Río fue algo muy personal donde tengo que realizar, no hay manera o sea, yo en Río iba decidida, ¿no? Entonces para mí Río fueron unos juegos que disfruté, pero a la vez, ya necesitaba que llegaran. Y Tokio definitivamente fue un reto muy importante, no solo para mí, ¿no? Sino para todo el mundo, donde, pues, con la pandemia, con que sí se hacían, con que no se hacían, yo ya estaba muy cansada mentalmente, donde decía, pues ya que digan que no se van a hacer y ya, y no me voy a estar, Preocupando. eh, preocupando aquí en mi casa, ¿no? Pues ya que no se hagan y ya nos vemos en París. Y al final, pues llegamos un año después, venía arrastrando ya una lesión, al final se da la medalla, y justo cuando me doy ese contexto dije, a ver, o sea, yo estaba hasta cierto punto triste por el resultado, pero cuando dije, a ver, o sea, tú ya tuviste la posibilidad de estar arriba y abajo del podium, ahorita estás arriba, muchos atletas no llegaron, muchos atletas llegaron a Japón y dieron positivos por COVID, entonces ahí fue cuando dije, vamos a disfrutarlo. Fueron unos juegos súper atípicos, ¿no? Donde prácticamente los atletas tenemos como esa costumbre de entrar y salir, ¿no? Y en este caso era villa, era área de entrenamiento o villa y competencia y regrésate, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfectamente, yo competí un domingo y me regresaron el lunes al día siguiente porque solamente podías estar cierto número de días en la Villa Paralímpica, pero aún así, ¿no? Tratando de disfrutar al máximo, tratando de vivir la experiencia, porque al final, pues tú no sabes cuándo van a ser tus últimos Juegos Paralímpicos y pues yo no me imaginaba que Tokio iban a ser mis últimos Juegos Paralímpicos y pues sí, fueron 4 experiencias completamente diferentes, 4 experiencias con mucho aprendizaje, donde de verdad siento que pues, cada comité organizador tuvo sus detalles, ¿no? También me pongo a ver eso, donde te das cuenta que pues la gente ya va conociendo más el movimiento paralímpico, y para mí haber estado en esos 4 juegos, que ahora pues lo resumes tú con 16 años, pues yo creo que ha sido de las experiencias deportivas más padres de toda mi vida, donde justamente les digo, yo no me arrepiento de haber dejado mi casa, no me arrepiento de haber parado o pausado mi vida personal por estar en estos juegos. Y si me volvieran a preguntar, yo lo volvería a hacer completamente. Sí, claro, esa final, esa balanza que decimos, ¿no? Empiezas a lo mejor sacrificando muchas cosas, pero al final
todos esos sacrificios valen la pena 100% cuando pues llegas y recibes, o que no siempre es en medallas o triunfos, ¿no? Muchas veces las recompensas vienen en formas diferentes de satisfacciones personales, de amistades, de logros individuales que al final hacen que valga la pena todo lo que hiciste. ¿Cuál crees que fue la competencia para ti que tuvo más significado a lo largo de toda tu carrera? Yo creo que todas, ¿no? O sea, todas fue un proceso de aprendizaje donde cada una me dejó algo muy, muy bueno, donde Beijing no fue demostrarme, y digo, marco mucho el tema de Juegos Paralímpicos, ¿no? Pero Beijing fue el tema como de jamás imaginé llegar a un escenario como ese y se logró. Londres me da como el resumen de las fallas que se tuvieron, porque al final, claro que se hizo un análisis y me di cuenta que pues, había fallado en cosas. Y para mí Río fue como el bien, o sea, hice las cosas bien, hice lo que le correspondía, no me distraje, todo, ¿no? Y Londres fue como un cierre que nunca, o sea, no, nunca lo había pensado como un cierre como tal, pero Londres fue como, perdón, Tokio fue como, pues date cuenta que tuviste la fortuna y que siempre has tenido la fortuna de estar aquí y de estar haciendo lo que te gusta y que hubo gente que no tuvo la posibilidad de llegar por las circunstancias que sean. Entonces, yo siento que todas las competencias te van cambiando, ¿no? Para mí el hecho de en 2018 logro por primera vez regresar al primer lugar en un podium de un mundial, ¿no? Entonces digo, si te me preguntas, pues aquí nos vamos a ir, pero creo que todas las competencias siempre te van a aportar todo, ¿no? Y lo más importante, aprendizaje. Sí, claro, de todas las competencias hay algo que puedes aprender, ¿no? Algo que hiciste bien, algo que hiciste mal y algo que todavía se puede seguir mejorando. Entonces, también es parte del deporte, esos dos lados, ¿no? Ninguna competencia es completamente perfecta, ni tampoco ninguna competencia fue completamente un fracaso. Así es. Oye, Eleni, hablando justo de competencias, ¿hubo alguna pelea en particular que a lo mejor tuvieras que cambiar el chip, en donde a lo mejor empezaste con el pie izquierdo y afortunadamente pudiste cambiar el rumbo de la competencia que recuerdes? Sí, fue justamente en Río, en la semifinal, compitiendo contra Venezuela, una competidora de mucha experiencia también, donde pues empezó perdiendo. Fue muy chistoso, ¿no? Me hace dos marcaciones y fue así como, a ver, ¿no? Tranquila, ahí es justo donde siento que si no hubiera sido por la preparación psicológica, probablemente no hubiera seguido compitiendo, ¿no? Creo que en el deporte, cuando tú tienes un marcador, eso te ayuda o te hunde. Claro. Entonces, para mí fue como, no me puedo dejar hundir, aún tengo tiempo, te preparaste para esta competencia y oficialmente creo que, pues sí, ella me iba, o sea, yo cuando ella me tira a mí la primera vez, yo pensé que me había marcado el punto completo. Fue así como, bueno, pues vámonos por el bronce. De pronto volteo, me doy cuenta que la competencia sigue y dije, no, pues dale, me vuelve a marcar y es como, Lenia, ¿qué estás haciendo? No, concéntrate, tienes tiempo. Y fue cuando ya de pronto como que empiezo a cambiar el chip, empiezo a ser más ofensiva y afortunadamente me toca ganarle y con eso pasar a la final. Wow, qué padre, porque justo es a veces ese momento clave en donde haces ese cambio de chip, en donde a lo mejor nos empezaste desconcentrado y nervioso, etcétera, y logras hacer esa mentalidad, ¿no? De decir, ok, enfócate en esto, este es el plan, etcétera, y pues es muy padre cuando logras hacer esa diferencia y entonces obtienes el resultado que estabas buscando. Sí, sí, sí. Y creo que eso tiene que aplicar en la vida misma, ¿no? Cuando no salen las cosas, pues no queda más que continuar. Sí, claro, porque como tú dices, en el deporte pues es un ejemplo tal vez un poco más rápido, pero al final eso también pasa en la vida diaria, donde tal vez cometiste un pequeño error, pero no significa que el resultado ya esté pues dado. O sea, todavía hay algo que puedes seguir haciendo, pero el chiste es enfocarte en resolverlo y a cambiar el chip para poder seguir adelante. Claro, claro. Oye, Lenia, justo platicando de esta parte de, pues, de que nunca sabes cuándo es la última competencia, tus últimos Juegos Paralímpicos, ¿cómo decides en qué momento es momento de retirarte y cómo lo viviste? Pues justamente fue por una lesión de mi hombro izquierdo, donde me toca competir en Tokio lesionada, regreso, tengo un tiempo de recuperación
Y al final, pues cada vez que, las 2 veces que yo intenté regresar a entrenar, desafortunadamente ya, pues mi hombro ya no respondió como yo quería y pues puse una balanza, ¿no? Justo el tema fue como, probablemente te tendríamos que hacer otra cirugía, pero te hacemos la cirugía y no hay garantía de que tú quedes bien, de que puedas mover tu brazo. Entonces, simple y sencillamente fue como, pues, ni modo, ¿no? O sea, había que tomar esa decisión donde creo que es importante escuchar a nuestro cuerpo, creo que es importante ser muy conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y no simple y sencillamente decir, no, sí, yo voy a competir, no me importa, ¿no? Cuando dije, a ver, o sea, he logrado la mayoría de los retos, donde creo que pues los atletas somos más que medallas y somos más que resultados, ¿no? Somos seres humanos y como ser humano la prioridad era mi cuerpo y era mi hombro y era poder decir, ya es momento, ¿no? Escucha tu cuerpo y en base a eso se tomó la decisión. Fue una decisión también dolorosa, ¿no? O sea, se estuvo pensando, pero al final fue como, hay que hacerlo porque si no, también aquello iba a llegar, ¿no? A París, a otros Juegos Paralímpicos, con una incertidumbre donde oficialmente yo les decía, es que no sé si voy a poder realmente dar los resultados para los que yo trabajo, para los que quiero, donde ya había una constante, donde pues no había una seguridad, en realidad no la hay nunca, pero en este caso todavía estaba más marcada que pues quizá ni siquiera iba a poder llegar a lograr una clasificación con el tema de mi brazo. Y al final, pues se toma la decisión, una decisión acompañada de mi psicóloga Margarita Cerviño, acompañada también de mi entrenador Hilario Ávila, porque para mí era importante no sentir su respaldo Mm. con respecto a la decisión que se estaba tomando. Y al final, pues también es como, bueno, vamos a dejar de competir, pero hay muchísimas cosas más por hacer. Y eso es muy importante, esa parte que comentas de que el deportista no es nada más deporte, ¿no? Eres una persona completa, pero que a veces nos dedicamos tanto tiempo y tan de lleno y nos comprometemos tanto con esos sueños, que justo creo que esa es una de las partes complicadas del retiro deportivo, que se habla muy poco, pero que al final es un proceso muy doloroso porque te estás deslindando de una parte que prácticamente pues ha controlado tu vida completa. Entonces, hacer ese cambio de chip, pues a veces es complicado. ¿Cuál crees que fue la parte que a ti te costó un poquito más y cómo la pudiste sobrellevar para que pues podamos compartirle esta información a otros deportistas que tal vez estén viviendo este mismo proceso? Me di cuenta que ya tiene mucho tiempo. No, tengo la fortuna de haber podido estudiar una licenciatura, tuve la fortuna de haber podido estudiar una maestría y de pronto fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces de pronto sí fue como empezar a tocar puertas, empezar a ver que afortunadamente había hecho una preparación, tenía educación, que siempre que puedo, siempre lo comparto, ¿no? El atleta tiene que tener tiempo para estudiar, ¿no? Da igual si tu licenciatura la acabas en 4, yo mi licenciatura la terminé en 6, porque al final, justamente les digo, yo creo que el atleta es por un ratito, ¿no? Te tuerces la uña del pie, del dedo chiquito y ya no puedes nadar o ya no puedes brincar o ya no puedes correr. Entonces tú tienes que tener un plan B. Entonces mi plan, siempre afortunadamente fui como muy consciente, ¿no? En mi casa también fueron como muy conscientes en mantener ese tema conmigo y al final, pues nada más era como, bueno, ya tienes los estudios, tienes el conocimiento, pues vamos a tocar puertas y afortunadamente pues pude empezar a trabajar, que sí, que la vida del trabajo no es exactamente igual que la competencia, porque uno está acostumbrado como a mucha adrenalina Sí. y cosas muy rápidas y en el trabajo prácticamente pues es todo más tranquilo, ¿no? Entonces, al final creo que, pues ha sido eso. Ahorita pues estoy contenta, ¿no? Estoy contenta por las decisiones que tomé, porque he tenido también, aprendí a darme tiempo a mí misma, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, pues no tengamos miedo al retiro, ¿no? Más bien prepárense para pensarlo desde esa manera, ¿no? Se va a escuchar un poco trágico, ¿no? Pero hay que pensar que el retiro nos puede llegar el día de mañana. Entonces hay que estar preparados para si el día de mañana se te tuerce el dedo chiquito del pie y se te entierra la uña, eh,
que estés preparado, ¿no? Para lo que viene. Claro, es que eso es básico. A veces pensamos que por no planearlo, que por no pensarlo justamente, pues no va a llegar. Y justamente es lo contrario. Mientras más evitemos ese tema y no queramos considerar que es una posibilidad real, que el día de mañana algo puede pasar y puedes simplemente ya tener que retirarte del deporte, pues el evadir ese pensamiento nada más nos hace que cuando llegue ese momento, pues no estemos preparados ni emocionalmente, ni tampoco, como tú dices, de tener ese plan de qué podemos hacer cuando ese día llegue, porque al final es una realidad que no vas a vivir del deporte eternamente. Entonces, tenemos que tener una posibilidad al que dedicarnos. No quiere decir que tengas que dejar el deporte en sí. Puedes dedicarte profesionalmente a algún tema relacionado al deporte, etcétera. Pero bueno, el chiste es tener ese plan para que entonces tú conscientemente puedas tomar esa decisión y te sientas más preparado cuando el momento llegue. Así es. Al final creo que las carreras deportivas de todos son completamente diferentes. Hay deportes más longevos, otros deportes no tanto. Pero aquí lo importante es tener la conciencia de que somos seres humanos y de que hay más vida allá del deporte y que la decisión que se tome va a ser buena, pero hay que estar preparados para todo. Lenia, ¿qué consejo te hubiera gustado a ti recibir de joven y que hoy en día ya eres más consciente de eso? Pues que hay que tener mucha paciencia, ¿no? Que el deporte no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de fondo donde hay que invertir muchos años para ver los resultados. Eso es lo que me hubiera gustado. Al final creo que poco a poquito lo fui entendiendo y pues me quedé luchando para cumplir todos mis proyectos. Pues te felicito mucho, Lenia. Justamente como tú dices, eres un ejemplo de que toda esa paciencia, esa entrega, esa disciplina al final te da los resultados que quieres y sobre todo te llena como persona, te conviertes en una persona completa que vivió experiencias de todo tipo, pero que al final supo transmitirlas a su vida personal y que bueno, hoy, el día de hoy pues eres un gran ejemplo de ese éxito tanto deportivo como personal. Te agradezco mucho que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo. Por favor, compártenos tus redes sociales para que todos los que están escuchando esta entrevista y les gustó tu filosofía, pues puedan seguirte. Muchísimas gracias y pues me encuentran en Facebook, Twitter, X como Lenia Rubalcaba. Ahí yo les contesto personalmente, nada más ténganme paciencia, pero ahí me pueden encontrar. Pues ahí lo tienen. De todas formas, voy a poner los links en la descripción para que puedan seguir a Lenia y seguirla pues en todo lo que está por venir. Gracias a todos por acompañarnos. Si este video les gustó, escucharon algo de valor o pensaron en alguien a quien esto le podría servir, por favor ayúdenos dándole like y compartiéndolo para que podamos llegar a más personas. También no se olviden de suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las siguientes entrevistas que están por venir. Gracias, Lenia, por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito, Detrás del Oro. Hasta la próxima.